La bendición de Dios, mis amados hermanos, que el Señor sea glorificado y reciba toda honra y toda gloria, y que nosotros tengamos su bendición hoy nuevamente para dirigirnos a ustedes, a los que nos escuchan a través de la emisora Manantial 95.9 y a la Primera Iglesia Bautista de Maturín, iglesia que Dios tiene propósitos firmes para que ella lleve este mensaje, y por eso estamos acá en este tiempo. Y agradecemos a Dios todas las bondades que ha tenido para con nosotros, aún en los tiempos difíciles de la pandemia y de escasez que se vive. Pero la gloria sea de Dios. Y debemos entender, a través de este mensaje que hoy traemos, que Dios tiene propósitos y propósitos firmes, y que los propósitos de Él se cumplen según su voluntad, según su criterio. Y por eso titulamos este mensaje A la manera de Dios. Es a la manera de Dios que se va a cumplir su voluntad. Es a la manera de Dios que nosotros debemos vivir. Es como Dios quiere que nosotros vivamos. Nos estresamos con la situación país, nos estresamos con la situación de estudio, la situación de trabajo, con enfermedades, con la escasez. Pero Dios dice, es a mi manera, y que debemos confiar en Él para que Él haga. La palabra de Dios está cargada de muchos ejemplos de gente que no tenía o tenía muy poco, y Dios a su manera pudo proveerles. Si estos que querían la provisión se ajustaban a lo que Dios quería y a lo que Dios estaba demandando de ellos, lo que estaba solicitando. Y hoy queremos conversar con ustedes sobre este tema, porque es la soberanía de Dios. Y vemos con mucha ligereza cómo algunos comienzan a tener interpretaciones sobre lo que dice la palabra y a querer negociar con Dios como que Dios necesitara algo de nosotros, o a querer pactar con Dios, ofreciéndole cosas a Dios como que Dios en verdad necesitara que nosotros le ofrezcamos cosas, sabiendo que Dios es soberano, que Dios es plenipotenciario en sus cosas, que Él es en santidad, es sacrosanto y no tiene necesidad de nosotros para nada. Solo quiere de nosotros, con el objetivo de la creación hasta este tiempo, es que nosotros le rindamos honor y gloria, que le alabemos, que le adoremos. Para ello nos tiene Dios, para recibir de nosotros alabanza, honra y gloria, con todo honor y con toda majestad. Entonces, cuando vemos, como les decía, que hay quienes quieren vender salvación, quieren vender milagros, quieren negociar con lo que Dios tiene planteado, Dios sí va a dejar que esto ocurra, porque el Señor en ese libre albedrío que otorga al hombre, le deja que el hombre elija qué va a hacer y qué va a decidir con su vida. Y los que son incautos y siguen cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza que tal vez es errada, o que algunos piensan que están logrando cautivar a otros porque le están dando un beneficio, y con eso están ganando el galardón que Dios ofrece. Déjeme decirle que los propósitos de Dios no se cumplen de esa manera. Dios cumple sus propósitos en la manera que Él establece. Y cuando nosotros oímos que mucha gente habla en la calle y el común denominador de las personas dicen frases que creen que están en la Biblia, porque alguien como que usando la Biblia popularizó algunas frases, y a veces las frases son incompletas o son pocos fragmentos muy pequeños de la Biblia, los descontextualizan y con eso manipulan información. La palabra hay que entenderla como está escrita y para lo que está escrita. Yo oigo por ahí muy alegre que mucha gente dice, bueno, porque Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pues de verdad que yo no he logrado leer eso nunca, yo no he visto eso que esté en la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. De manera que a la manera que Dios quiere no es esa. O cuídate que yo te cuidaré. Si tú te cuidas, yo te voy a cuidar, dice Dios. No, el Señor dice que cuando llegamos a sus caminos ya somos propiedad de Él, y Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? O sea, no es ese cuídate que yo te cuidaré. La manera de Dios es otra. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la manera de Dios.
Si alguno viene a Cristo, es nueva criatura. Y dice Dios que allí las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Esa es la manera como Dios quiere trabajar con nosotros. Y esa manera que Dios quiere trabajar con nosotros y para nosotros es por el amor que de manera alguna Dios ha manifestado, de manera inmensa Dios ha manifestado. Por eso es ese texto que todos los evangélicos, los cristianos leen, celebran y lo decimos y lo tenemos ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la manera de Dios, en amor al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la manera que Dios quiere. Hay ejemplos en la Biblia de cómo a veces queremos que las cosas se den a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y eso lo vamos a conversar hoy. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, el versículo 28, y dice que, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y hasta allí mucha gente recita, y hasta los cristianos recitamos este versículo. Y cuando alguien hace algo dice, no, los que Dios aman todo le ayuda bien. Pero no terminamos de leer que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos, sino para aquellos que viven a la manera de Dios, al propósito, para cumplir el propósito de Dios. Y esos propósitos los conversamos la vez anterior, cuando vemos cómo esos propósitos que Dios tiene para nosotros, hay un propósito que es vivir en el Espíritu, y el otro propósito es tener el propósito de Dios. Otro propósito es dar frutos en el Espíritu, y el propósito mayor es vivir en victoria si cumplimos los tres anteriores. Bueno, este propósito para el que Dios nos llama es el que nos dice que si nosotros ocurren cosas con nosotros, vivimos cosas, todas nos van a ayudar a bien porque son conforme al propósito con el que fuimos llamados. Y ese llamamiento que tenemos de parte de Dios hay que respetarlo y hay que honrarlo, porque el Señor nos está llamando a su manera para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente como Dios lo plantea. Por eso el mismo profeta Jeremías, cuando quería tomar decisiones y no sabía qué hacer, él pide dirección a Dios, pide que Dios le oriente, y el mismo Señor le dice en el capítulo 18 de Jeremías, le da instrucciones para demostrarle cómo es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos en sus manos. Y le dice, te voy a mostrar cómo es, de qué manera tú te vas a comportar y de qué manera yo te voy a tratar y cómo te voy a proteger. Y le dice Jeremías al Señor cuál es la palabra que está buscando de Dios la información. Y entonces dice Jeremías que vino palabra de Jehová a él diciendo, no podré yo hacer de vosotros como el alfarero. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le dice a Jeremías en el capítulo 18, comenzando desde el versículo 1, viene palabra y le dice, ve a la casa del alfarero, allí le vas a conseguir trabajando. Y cuando Jeremías va hasta el alfarero, lo consigue sentado frente a la rueda, con sus pedales rudimentarios de aquella madera, y sobre la rueda estaba toda la masa de barro, ya limpia. Ya el alfarero había quitado la escoria y la basura, los granos gruesos, y había depurado el material con el que iba a trabajar. Los ceramistas, para poder usar barro, tienen que limpiarlo muy bien antes de llevarlo a la rueda o al torno para moldearlo, porque luego cuando está confeccionado, se mete al horno, cualquier impureza resquebraja el material. Y para ello antes hay que purificar. Y cuando nosotros llegamos al Señor, Él toma ese material que viene contaminado en nosotros y lo depura y lo limpia. Nos limpia, porque dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora hay que vivir a la manera de Dios. Dice, de tal modo nos llamó Dios, para que nosotros podamos tener la entereza de saber de que a la manera de Dios es que debemos funcionar para que Dios pueda moldearnos.
Y cuando Jeremías entra a la sala del alfarero y le ve manipular el barro que ya está limpio, que ya estaba sobre el torno, veía cómo en las manos del alfarero el barro, que era una masa amorfa, comenzaba a tener sentido y forma. Y la forma y el sentido que tenía era la que el alfarero en su creatividad quería dar. Lo que él quería formar era lo que allí salía. Si quería un jarrón, pues hacía un jarrón. Si quería un vaso, hacía un vaso. Más aún puede el alfarero, como dice la misma palabra más adelante, hacer vasos para honra, vasos para deshonra. Puede hacer cualquier cosa que quiera con ese material. Y cuando Jeremías observa a este hombre moldear, el Señor le dice: allí tienes la respuesta. Así es que yo quiero, esa es la manera que yo quiero que tú enseñes al pueblo de Israel para que viva en mis manos. Así quiero yo que sea mi pueblo conmigo, que sea esa masa que yo he limpiado, que yo he traído ya a mi mesa y que la tengo acá y que yo puedo formarla, que ella no haga resistencia, sino que se quede en mis manos para yo formarla como yo quiero formarla. Si lo que sale está mal hecho, lo desbarato y lo vuelvo a hacer. Si hay algún error o por alguna manera falló la rueda o hay algún elemento externo que intervino, el alfarero va a quitar eso, va a depurar y luego comienza a dar forma. Y esa es la manera en la que Dios quiere trabajar con nosotros. Dice que vino a Jeremías en el versículo 5 y 6, dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y hoy le dice a todos los escucha, a todos los oyentes de la emisora, a los hermanos de la primera iglesia bautista de Maturín, a todos estos que por algún medio nos están oyendo: nosotros somos barros en las manos de Dios, somos barro en las manos de Dios y debemos dejar que Dios nos forme. Él nos está diciendo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en sus manos. Y en las manos de Dios, por más fea que pueda ser la forma, seremos criaturas maravillosas, porque esas son las mejores manos. Son las manos que nos van a dar forma. Y lo que el Señor le dice a Jeremías para que informe al pueblo de Israel, hoy lo estamos informando a través de este mensaje. Y es que nosotros debemos estar sujetos a Dios y en sus manos. La necesidad que hay, la enfermedad, todo lo que podamos tener, el Señor lo va a depurar, porque el alfarero depura el material con el que trabaja y luego le va a dar forma. Por eso siempre he creído que luego de esta situación difícil que vive América Latina, que vive Venezuela, que vive el mundo entero, luego de esto vendrá un gran avivamiento. Si nosotros como el barro nos ponemos en las manos de Dios para que nos dé forma, y vendrá un avivamiento grande para la iglesia de Jesucristo, porque nosotros estaremos en las manos de ese Dios que nos está formando, y vamos a ver más adelante que es para su adoración. Él quiere es que le demos honra y gloria. Pero hay mucha incredulidad, hay mucha incertidumbre y mucha gente que está dudando de Dios y está queriendo altercar con Dios, que quiere discutir con Dios, no para arrebatar de Dios la bendición como hizo Jacob en aquel tiempo cuando se presenta el ángel de Jehová y él discute, pelea, alterca allí con el ángel para reclamar la bendición, y entendió Jacob y dijo: ciertamente este es un lugar terrible, esto es casa de Dios y es puerta del cielo, son bendiciones las que estoy recibiendo. A veces el hombre quiere altercar con Dios para llevar a la contraria a lo que Dios está haciendo. Gente que está renegando de Dios por la enfermedad que hay en la pandemia. Gente que está renegando de Dios porque no han podido solucionar un problema económico que tienen. Gente que está renegando de Dios porque algún hijo no ha tomado el camino que Él quiere que tome. Sin embargo, los que están negando de Dios y queriendo altercar con Dios son los que de alguna manera han desobedecido a Dios. Porque si estuviese en las manos de Dios, pudiera entender lo que dijo Pablo a los romanos y que ya leímos, que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien.
Pero esto es a los que conforme al propósito son llamados. Si tuviese un llamamiento claro y se deja estar en las manos de Dios, sabe que todo lo que Dios está permitiendo que ocurra es para nuestro beneficio. Estas necesidades, esta separación que tenemos en lo físico de no poder reunirnos, debemos tomar un aprendizaje. Debemos tomar lo positivo de esto para cuando el Señor nos dé la oportunidad nuevamente podamos estar contentos glorificando a Dios y no podemos estar altercando con Dios. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 9, los versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué somos nosotros para altercar con Dios? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿puedo yo decirle a Dios, ¿por qué me haces de esta manera? ¿Por qué me haces de la otra? No puedo. O tiene potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. El alfarero puede tomar la masa y dar la forma que quiera, y a unos dará para que sea un utensilio de mucho valor, pero otro también saldrá para no tener mucho valor, para no ser honra. Pero lo importante es saber que en las manos de este alfarero, lo que nosotros debemos buscar es que Él nos moldee como Él quiere para que seamos vasos de honra, para que seamos ese instrumento de gloria, ese instrumento de pasión que existe entre los hombres para llevar este mensaje. No entiendo cómo mucha gente todavía quiere renegar de Dios, y algunos que se llaman ateos discuten de que Dios no existe y pasan su vida peleando con Dios. Una necedad que tampoco logro entender, porque ¿cómo puede alguien pasar su vida peleando en contra de Dios si dice que no cree en ese Dios o que Dios no existe? Es una necedad pelear con lo que no existe. Para nosotros los que creemos, los que por fe vivimos sabiendo que Dios está, sabemos que Dios es vivo, que Dios es eficaz, que Dios está y ha estado siempre y va a estar, y que su palabra permanece para siempre. Los que llevan este mensaje, los que van anunciando este mensaje, tienen una función y son llamados por Dios para ello. Así como el alfarero, el Señor le refleja este ejemplo alegórico para que Jeremías lo tome en su vida y diga, esto que está ocurriendo es lo que yo voy a hacer, es lo que voy a enseñar al pueblo de Israel, porque es lo que el Señor me está mostrando. Así podemos ver nosotros muchos ejemplos. Entre ellos puedo tomar el ejemplo que narra el segundo libro de los Reyes sobre un hombre general del ejército de Siria llamado Naamán. O sea, cómo Naamán, siendo un hombre de poder, un hombre de mucha prestancia y de mucha confianza ante el rey de Siria, y que había logrado batallas, que era un estratega militar excelente, pero había un defecto en su cuerpo, y era nada más y nada menos que tenía lepra. Eso es como decir que tenía un cáncer de piel, donde sus carnes estaban podridas, y andaba caminando, pero andaba podrido en vida, sus carnes caían, y eso era una maldición en aquel tiempo. Y Naamán así gobernaba, así dirigía un ejército, pero el Señor tuvo misericordia de Naamán. Pero Naamán tuvo que ponerse en las manos de Dios, así como dice Jeremías, que es como el barro en manos del alfarero. Pero Naamán quería que fuese en su orgullo y en su voluntad que las cosas ocurrieran. No quería Naamán que las cosas existieran como Dios las planifica. No entendía que es a la manera de Dios como hay que hacerlo. Y para ello a Naamán alguien tiene que anunciarle, como tenemos nosotros que anunciar y estamos anunciando de este evangelio. Todo lo que está ocurriendo debe ocurrir porque proféticamente está establecido, pero también hay que decirle a la gente que hay una esperanza y que Cristo tiene la potestad de salvación y que el Espíritu Santo tiene la potestad de orientación, de consolar, de guiar hasta que Cristo vuelva, y que el Padre tiene la potestad de hacernos a su manera y de que todo se cumpla según sus planes. En la segunda carta de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, encontramos esta historia.
donde Naamán, que era general de ese ejército sirio, donde había logrado muchas batallas, estaba la enfermedad. Pero dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, es una sirvienta, una israelita, una hija de Dios, una mensajera que Dios tenía allí, y esa hija de Dios servía a la mujer de Naamán. Y ella dijo a la señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, es una emisaria esta sirvienta para Naamán. Llevó el mensaje para decirle a su ama, a su señora, que si su señor Naamán podía acercarse hasta el profeta Eliseo, que estaba sirviendo, que era el hombre que servía a Dios y que estaba en Samaria, él sanaría la lepra de Naamán. La sirvienta confiaba en que Jehová actuaba y tenía poder, y que a través de su siervo Eliseo podía efectuar cosas maravillosas. Y no dudó en informar a su señora de que el siervo de Dios podía sanar a Naamán. Y ella hace el llamado, y lo importante es que dice en el versículo 9 en adelante, es que Naamán oyó las palabras de la muchacha. O sea, la mujer le dice: tengo una criada. La criada dice que el profeta de Jehová puede sanarte de la lepra. ¿Por qué no vas? Y Naamán oyó esto y fue con el rey de Siria. Y el rey de Siria le dice: pues entonces, si es así, ve hasta allá ve hasta Israel para que te curen la lepra que tienes. Había de alguna manera una confianza en el mensaje que la muchacha había dado. Y el rey preparó cartas y preparó presentes y regalos para enviar al rey de Israel, de manera que llamaran a Eliseo para que sanara a Naamán. O sea, como que entre reyes. Pero esa no es la manera de Dios. Así no es que Dios trabaja. Dios envía a sus emisarios, ya tiene sus siervos para hacer el trabajo. Y en esa oportunidad no eran los reyes, no eran los de arriba. Es el siervo de Dios quien tiene que hacer el trabajo. Y Naamán sale con las cartas y los presentes, se va hasta el rey de Israel, y el rey de Israel se incomodó mucho cuando ve las cartas, se molestó y hasta habló maldijo, porque dijo: ¿qué se cree este rey de Siria? Que yo tengo potestad sobre la vida y sobre la muerte, que yo puedo sanar enfermos, para enviarme cartas y a uno de sus generales para que yo le sane. Yo no tengo por qué hacer esto. Y tal fue la rabia del rey de Israel, que rasgó sus ropas, rompió las ropas que tenía puestas. O sea, se incomodó mucho ante una situación como esta y no tomó en cuenta a Dios. Y entonces vemos el error del rey de Siria, queriendo resolver a la manera de los hombres, entre reyes, y la muchacha tratando de resolverlo con el siervo de Dios. Y Naamán, en el medio del juego: sí, yo quiero que me sanen, pero tampoco tiene Naamán la humildad, pero aceptó el llamado. Él acepta ese llamado y dice que Naamán vino con sus caballos, con sus carros, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo, porque cuando Eliseo oye que el rey se incomoda porque le han enviado a este hombre para sanarlo, Eliseo dice: no, rey, no tienes por qué hacer esto, mándalo donde yo estoy para que entiendan que aquí vive Jehová, aquí hay presencia de Dios, y que Dios es Dios grande y lo hace de la manera más sencilla y más insignificante. No es necesario hacer tantos alborotos. Veamos cómo Dios lo va a trabajar. Y el rey viene hasta Naamán. Viene hasta Eliseo. A través de esa orden que el rey da, es como que su presencia está con Naamán. Y Naamán viene con Eliseo, con sus caballos, con sus carros, con todos los que le acompañaban, con un grupo de guardaespaldas, con toda parte de su ejército, y se para entonces en las puertas de la casa de Eliseo para escuchar lo que Eliseo en ese momento va a decir. Y está creyendo
Naamán, que por ser el general que era, Eliseo iba a salir a recibirle y le iban a lanzar la alfombra roja y le iban a hacer todos los honores. Y Eliseo decía: ¿qué cree este leproso incircunciso? O sea, para él no hay más que la misericordia de Dios. Y viene este hombre para aceptar la voluntad de Dios. Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, porque Naamán dudaba de lo que el propósito de Dios estaba ordenando, de que la manera de Dios era tan sencilla. ¿Cómo puede mandarme a lavar 7 veces en un río como el Jordán si yo lo que tengo es lepra? O sea, ¿cómo me va a tratar de esa manera yo que soy general del ejército? Y decía él en su rabia, con mucha incomodidad, se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego estando en pie me invocará el nombre de Jehová, su Dios. Creía Naamán que Eliseo le iba a recibir y frente a él iba a orar para que Dios le sanara. Dice que alzará la mano y tocará el lugar. No, nada de eso. Y que le iba a sanar la lepra. Nada de eso hizo Eliseo. Eliseo se quedó sentado allá y mandó el emisario a decirle: dígale que haga esto, solo que se bañe, que se zambulla 7 veces en las aguas del Jordán. Dice él que Habana y Farfar, que son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. O sea, todavía pregona el orgullo de Damasco, el orgullo de Siria, para decir que las aguas allá son mejores. Y si puede sanarnos las aguas del Jordán, ¿por qué no lo van a sanar las aguas de los ríos que hay en Damasco? Si me lavare en ellos, yo también seré sano, decía. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado, no tomando en cuenta lo que el siervo de Dios estaba diciendo. Él esperaba era que Eliseo le hiciera la venia, hiciera los honores, le recibiera, le impusiera las manos, orara con él, lo tocara, y Eliseo nada de esto hizo. Eliseo solo clamó a Dios y Dios le dio palabra a Eliseo, y Eliseo lo que le ordenó fue lo que Dios le había dicho: dile que se lave en las aguas del Jordán. 7 veces debe zambullirse, y a la 7ª vez que salga va a estar limpio. Pero esto parecía muy sencillo, como parece sencillo para nosotros cuando tenemos la solución a los problemas. Si confiamos en Dios y decimos: no puede ser. Que ante una enfermedad digamos: no puede ser que sea tan sencillo, si hay que hacer esto o lo otro, y dudamos de Dios. Nos enojamos con Dios, confiamos más en cualquier otro propósito que en lo que Dios tiene establecido para nosotros. Y ha ocurrido y sigue ocurriendo, sabiendo nosotros que el Dios que tenemos es un Dios de mucho poder y de mucha credibilidad, y que en los tiempos ha dado al que no tiene, de donde no tiene le multiplica, y da comida al hambriento, y que Dios está sosteniendo a este pueblo que se llama Venezuela, y lo va a sostener hasta los fines de los tiempos. Y cuando haya pasado esto, Dios va a recibir la honra y la gloria, y va a recibir todo el honor, porque todos entenderemos que Dios nos ayudó a salir del desierto, que Dios nos ayudó a cruzar el Mar Rojo, que Dios nos ayudó a cruzar el Jordán y a recibir la tierra prometida. Eso que proféticamente está establecido allí se va a dar, y se va a dar lo que está planteando acá. Cuando Naamán entienda que es a la manera de Dios, va a ser sano. No hasta ahora, que no ha querido entenderlo, sino que él cree que es a la manera de su rey, que es a la manera de su orgullo, a la manera de su mente corta y finita, que él cree cómo van a suceder las cosas y piensa que de esa manera se va a resolver. Sin embargo, el mismo Dios tiene emisarios y tiene intercesores. Así como la muchacha en la primera oportunidad habla para que Naamán venga a Israel para encontrarse con Eliseo, ahora los sirvientes de él, de este general, le dice eso como intercesores.
dice la palabra que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si te hubiese pedido algo grande, ¿tú no lo hubieses hecho? ¿Cuánto más diciéndote: lávate 7 veces y serás limpio? O sea, ¿qué te cuesta lavarte? Si eso es lo que el profeta está ordenando, tal vez no es tan complicado como nosotros lo vemos, como tú lo ves. Tal vez es más sencillo. Pero hubo intercesores y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que seguir intercediendo ante aquellos que no creen y llamar su atención para que vengan hasta Dios como hicieron esto. Y esa intercesión va a surtir un efecto en el incrédulo. Dice más adelante: entonces Él descendió, es decir, que aceptó la intercesión de aquellos. Dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Dijo: pues entonces voy a cumplir como dice Eliseo. Ya estos criados me están diciendo: ¿qué más da? Si voy a ser sano, pues seré sano de la manera más sencilla entonces. Y ese propósito que tiene para cumplir le va a dar recompensa, porque aceptó la condición que Dios le puso. Se puso en la mano de Dios para que Dios le moldeara, como hace el barro en manos del alfarero. Y ese moldearse allí tuvo un efecto, porque entonces él cuando descendió y se zambulló, tuvo la recompensa y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ya la 7ª vez que se zambulló, salió y fue limpio como le había dicho el profeta. Y la maravilla es que él agradece entonces al profeta de Dios y quiere reconocer es al profeta de Dios. Y muchos hombres que están intercediendo, que estamos intercediendo por otros que están enfermos, porque tienen alguna situación, cuando el que tiene la situación, tiene sanidad o resuelve el problema y no entiende que viene de parte de Dios y quiere dar la gloria a los hombres, hay un error grande allí. No podemos quitar la honra y la gloria a Dios para dársela a los hombres. Y el hombre que hace este trabajo tampoco puede aceptar la gloria de Dios como que fuera de él. Y vemos unos que están recibiendo honra y gloria como que ellos hacen los milagros y dejan a Dios de lado. Déjeme decirle que quien nace y obra todo esto es el mismo Jehová. Eliseo sabe que quien está dando la sanidad a Naamán no es él. Él solo es un instrumento que Dios está usando para darle una palabra a Naamán para que Naamán sea sano. Y Naamán la está tomando. Naamán alcanzó la misericordia por la palabra que Eliseo le está dando. Él creyó, él pudo aceptar primero el consejo de la muchacha criada de la mujer. Segundo, la intercesión de los criados. Y tercero, el que él aceptara tanto venir como entonces bajar a las aguas. Decide Naamán ponerse en las manos de Dios. Son 7 veces, no es que él dijo, bueno, con 5 es suficiente. No, si 3 es suficiente y si no son 7 serán 8. No, 7 veces. Y a la 7ª vez se cumplió lo que el profeta dijo. Su carne volvió a ser limpia y tuvo limpieza en su piel y su piel quedó como la carne de un niño. Dice que tomó ese color y esa tersura que un niño puede tener. Y Naamán siente una gratitud por la respuesta recibida, pero la gratitud la da hacia el varón de Dios. Dice que volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, obligó a todos los que están con él, le acompañaron. Vamos a darle gracias al varón de Dios. Y se puso delante de él, le dijo, he aquí que ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Reconociendo a Dios, pero haciendo presentes para el siervo de Dios. Y Eliseo le dijo, mira, vive Jehová que yo no puedo recibir nada. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es Jehová, yo solo estoy en su presencia y soy su instrumento. Que no lo aceptaré, le dice Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Eliseo se negaba a reconocernos presentes, temiendo que si recibía los presentes podía cometer un error de que Naamán creyera que quien le sanó fue Eliseo y no fue Jehová. Y él dice: vive Jehová en la presencia de quien estoy, que Él te ha sanado, y por eso te digo que yo no puedo recibir nada. Es cosa distinta a lo que nosotros vemos que ocurrió con Balaam. Cuando Balaam los reyes le ofrecieron, se olvidó de Jehová y comenzó a recibir ofrendas, cuando Dios le había dicho que no recibiera lo que le estaban dando. Y comenzó a recibir cosas porque se engolosinó, se llenó de ambición con los presentes que traía el rey. Y esto a Eliseo no le agradó, y Eliseo dice: vive Jehová, no puedo aceptar nada de esto. Y Naamán entonces dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entendió Naamán que a quien tiene que darle la honra, la gloria, la alabanza, el holocausto es al mismo Jehová. Y ese era el propósito que tenía Eliseo, que entendiera Naamán que Dios le estaba usando a Eliseo, y que le estaba sanando a él, y que él debía honrar a Eliseo. Pero lo primero no era la honra a Eliseo, era glorificar a Dios. Y lo que él dice de último, que ya va a hacer sacrificio solo a Jehová, y que no sacrificará más holocausto a otros dioses, ni va a invocar a otros dioses. Y cuando decía esto, lo decía él con toda su familia y con todos sus criados y con todo lo que le acompañaban, porque reconocieron que Jehová es Dios y que Jehová les estaba dando la victoria. Y Eliseo entendió que ya Naamán, lo que había sido sanado y curado, había hecho el efecto que Dios quería. Y es que se reconociera en Siria, porque cuando llegase Naamán a Siria, cuando llega a Siria, el rey de Siria pregunta: ¿qué ocurrió contigo? Que todo el que te conocía con lepra ahora ve que tienes piel de niño y que has sido sano. Y Naamán entonces iba a testificar: no que me sanó Eliseo, sino que vive Jehová y reina Jehová, que me sanó en la tierra de Israel, y que no hay otro Dios como el Dios que invoca a Eliseo en Israel, y que toda Siria debía congregarse para adorar y alabar a ese Dios, porque Naamán aceptó las condiciones que Dios estaba colocando. Lo hizo a la manera de Dios. Lo hizo de la forma sencilla que Dios estaba proponiendo, de la forma menos costosa. Nosotros a veces comenzamos a clamar a Dios por cosas y Dios nos oye, y nosotros insistimos e insistimos, y Dios ya nos oyó y sabe cuál es la respuesta. Y Dios tiene para nosotros 3 respuestas. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, y otras veces nos dice espera. Y nosotros debemos aprender a entender cuando Dios nos dice sí o cuando nos dice no, y aprender cuando nos dice espera. Entonces tendríamos que tener paciencia para esperar que Dios lo haga. Hoy día Venezuela está en espera de la respuesta de Dios. Dios no ha dicho que no a Venezuela. Dice que aquí hay un pueblo que está orando, y si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillare y se arrepintiese de sus malos caminos, yo los voy a oír. Y debemos cumplir con esto y ponernos en las manos de Dios, trabajar a la manera de Dios para que Dios pueda darnos el propósito que Él tiene. Pero la respuesta de Dios siempre va a estar. A veces nos desgastamos o nos estresamos buscando y peleamos y queremos interceder y hacer, y ya Dios nos ha dado la respuesta. Y yo pienso a veces, dirá Dios: ¿pero qué le pasa si ya le di la respuesta y Él no quiere entenderla? ¿Le parece muy sencillo lo que le estoy diciendo? ¿O le parece muy fuerte lo que le estoy diciendo? Déjame decirte que para Dios no hay cosas sencillas ni cosas fuertes. Para Dios todo es tan normal, porque Él es Dios. Y Él tiene el poder de hacer y deshacer. La mente nuestra es la que ve dificultades y fronteras.
Para Dios eso no existe. Y Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros confiemos en Él para que Él lo haga a su manera y que en la manera de Él nosotros seguiremos ganando. Es como decía yo siempre a algunos estudiantes y a algunos hermanos de la iglesia: hermano, ¿tiene un problema? Sí. ¿Tiene solución el problema? ¿Lo analizó? Sí. ¿Sabe que Dios lo puede resolver? Sí, hermano. Entonces, ¿de qué se preocupa y por qué se estresa si usted sabe que Dios lo puede resolver? No, hermano, pero hermano, el problema no tiene solución. Ya Dios le dijo que no tiene solución. Sí, hermano, yo creo que Dios no me va a dar solución. Entonces, ¿por qué se estresa si usted sabe que Dios no le va a dar solución? O hermano, ¿cuál es el problema? Hermano, yo creo que se va a resolver. Entonces, ¿por qué se estresa? Cada día te dice el mismo Señor que trae su propio afán. Vamos a dejar que Dios trabaje a su manera y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Naamán? Reconocer que la honra y la gloria son para Dios. Y que mientras estemos dando honra y gloria a Dios, el Señor va a estar trabajando siempre y Él va a decir: este es el pueblo que debe honrarme. Ahora, ¿cómo es la honra? Una honra sencilla de corazón, no de labios fingidos, sino que tengamos la sana intención y la buena voluntad de espíritu en nuestros corazones para decir que la adoración nuestra es para Dios. Y que no tengamos dioses ajenos, sino a Jehová, que podamos servir a Él. Y como dijo Naamán, de cierto que ya no habrá más dioses a quien adorar y a quien servir, a quien tener en holocausto. El problema grande de Venezuela es que olvidó a Jehová y se fue tras los dioses falsos. Y se fue tras la adoración de los hombres y cambió la gloria de Dios para dársela a hombres. Dejaron de confiar en Dios para confiar en algún hombre. Hombres que Dios hasta los quitó del camino, pero han quedado las consecuencias y las secuelas de lo que se sembró allí y se están pagando. Gente que está sirviendo a dioses falsos, a Baales, a la idolatría, a la hechicería, a la palería, a la santería, y siguen sirviendo allá y a veces claman a Dios. Hombres que tienen un doble discurso tan fácil en la radio y en la televisión o a través de los medios. Uno lo ve, yo veo un ministro decir que él está llamando para que pacten otros países para servir a Venezuela, y que si el mismo diablo viene y firma con él un pacto para servir a Venezuela y acepta las condiciones que él le pone, pues él pacta con el diablo para servirle a Venezuela. Déjeme decirle, señor ministro, que no necesitamos ese pacto. El pueblo de Dios se niega rotundamente a tener pactos con el diablo. Nosotros solo serviremos a Jehová. Y así como lo dice abiertamente de esta manera, vemos cómo firman y cómo hacen pactos, cómo hacen cultos a otras deidades que no son Jehová. Por eso estamos como estamos. Y el pueblo tiene que reaccionar como hizo Naamán y reconocer que Jehová es Dios y decir: a Jehová yo voy a servir, a Jehová voy a adorar, ya no voy a hacer más sacrificio a ningunos dioses, y volverse a Dios. Cuando esto ocurra, Venezuela será un país maravilloso nuevamente. Y aquellos que dicen que costará mucho la reconstrucción, que no va a ser posible, que es difícil o que es imposible, bueno, para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Si estos pudieron destruir, con Jehová construiremos una patria nueva. Con Jehová construiremos un país maravilloso, una iglesia ferviente que adora a Dios. Y el avivamiento que viene para Venezuela es grande y es maravilloso. Todos los hijos de Dios congregados en sitios, en plazas, en calles, dando gloria y honra a Dios, alabando a Dios, porque Dios habrá hecho la obra, la va a hacer y nos dará esa bendición. No perdamos la confianza. No creamos que es difícil o fácil para Dios. Solo debemos entender que es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios tendremos la restauración del pueblo si hay arrepentimiento. Y vamos a buscar de ese Dios para que Dios siga recibiendo nuestra honra y nuestra gloria. Y ahora cada hogar debe ser un altar, cada casa, cada familia debe constituir un lugar donde se adore a Dios, para que Dios se sienta en gratitud, agradecidos nosotros con Él, y Él recibiendo honra y gloria y diga: este pueblo me está sirviendo. Voy a oír su gemir, su llanto, su dolor, y voy a recompensarles, y nos dé la victoria. Así, hermanos, volvamos para tener la bendición y la salvación. Que aquellos que no conocen a Jesús
puedan venir para aceptarlo, para reconocer que Dios es el gran Dios y que ese es el Dios al que servimos. Busquemos de este Dios aceptando a Cristo su Hijo como Salvador, teniendo la bendición de reconocer que Cristo murió por nosotros y que nos da la salvación, y que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y que el Padre cuida y vela por nosotros desde los cielos, y que está en todas partes por su omnipresencia, y que nos ayuda y nos consuela en todo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que Dios siga usándoles, y que como Naamán, como Jeremías, podamos cumplir la voluntad de Dios para que Dios sea grande en nuestras vidas. Muchas bendiciones, que el Señor les guarde y les siga ayudando y usando. Que el Señor les bendiga.